lamentablemente testigos sobre lo que ha ocurrido en algunos centros de salud pública, como por ejemplo el Barros Luco, en donde tuvieron que realizar una cirugía con la luz del celular. Además, hay otros hospitales, al menos acá en la región metropolitana, como el Hospital Sotero del Río, donde se ha denunciado falta de insumos. El Gustavo Frique en Valdivia también. Más de alguna vez hemos escuchado de que, por ejemplo, hay faltas de especialistas. En fin, hay una crisis que se viene dando en el sector salud pública en general que nos afecta a todos como país. La verdad es que todos en algún minuto requerimos de la atención pública. Y sobre esta situación, una académica de la Universidad Austral de Chile, la doctora Carmen Muñoz, acaba de publicar un estudio sobre la movilización en el sector de la salud pública. La doctora Carmen Muñoz está en este minuto con nosotros. Doctora, buenos días. Hola, buenos días, Paz. Un gusto. Un gusto. Queríamos hablar con usted respecto del tema de su libro, que se llama, el título es La salud en Chile, una historia de movimientos, organización y participación. Este es un estudio que va desde el año 70 hasta ahora. Cubre 40 años de la historia de Chile, parte en 1970 y cubrió hasta el año 2010. Ya. Es parte de un estudio, un trabajo de mi tesis doctoral que Ya. yo realicé en Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y la posibilidad de sacarlo solamente de un estudio académico, de una tesis, y transformarlo en un libro, fue un apoyo de la Universidad Austral para visibilizar el problema de de la baja, hasta ese momento, participación social de todos nosotros, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil Doctora, y un poco... Sí, eh, dime. haciendo, viendo que es un estudio de largo plazo, que son Sí. 40 años, ¿existe algún cambio durante estos 40 años o nos mantenemos en una crisis permanente en el sector salud? Correcto. El libro muestra claramente momentos distintos que van a depender de los procesos políticos, ¿no? La situación de salud y las organizaciones sociales en salud durante los años del gobierno de la Unión Popular tienen un protagonismo distinto. Perfecto. Movimientos totalmente aplacados luego en dictadura, solo algunos de leve resistencia que permitieron la instalación del modelo que tenemos actualmente. Uh-huh. Y luego en adelante, el último periodo de estudio refleja cómo, lamentablemente, a pesar de pequeñas mejoras, el modelo de la mercantilización de la salud se tiende a profundizar, ¿no? Yeah. Es decir, la postdictadura en el fondo no resuelve el problema de la salud pública que se profundizó durante la dictadura y nos tiene ahora actualmente explicándonos el descontento de la gente, ¿no? Cosa que no solo ocurre en salud. O sea, la salud, de hecho, es una de las prioridades del movimiento social, porque todos en algún minuto necesitamos, requerimos de la salud pública, si eso es un hecho. Ahora, las ISAPRES, doctora, vinieron a profundizar la crisis en el sector, porque sabemos que el tema de la salud siempre es un baúl sin fondo, porque siempre hay contingencias, siempre hay emergencias, mucha población se atiende en el sector de la salud. Sin embargo, las ISAPRES vinieron a privatizar el tema. ¿Cómo afectó eso también a la salud pública? Yo creo que las ISAPRES son parte del problema, Paz, no son el único problema. Yo siento que hay un problema en la mirada, ¿no? En la forma en que vamos a comprender la salud como un derecho o como un bien de mercado. Por eso es que las transformaciones en salud tienen que depender de un nuevo estatus constitucional, ¿no? Claro. Entonces las ISAPRES son una parte. Si yo te pudiera explicar en pocas palabras, dar la salud como un gasto y no como una inversión en la Ajá. población es el problema macro, ¿no? Claro. Porque luego la desregulación del mercado de la ISAPRE es un elemento, el desfinanciamiento del sistema público es otro elemento, el negocio de los laboratorios y las farmacias y el costo de los medicamentos es otro problema. ¿Me entiendes? La municipalización y la falta de recursos en atención primaria es otro problema. Es decir, la crisis es muy macro en el ámbito de la salud.
¿Qué tan profunda considera usted, doctora, que es esta crisis? Es grave, es urgente. La verdad es que Como le la, dicen a la, uno cuando está hospitalizado, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? ¿Qué tan grave es? yo creo que esa respuesta solo la puede dar la persona que tiene un problema de salud, ¿no? O sea, en este minuto nosotros lo conversamos mucho y decimos cuál va a ser mi forma de vivir un proceso de enfermedad, que es algo muy común, es muy común que nos enfermemos, O sea, no, uno no, tiene no, pánico de enfermarse. por supuesto, y tienes más pánico si resulta que te enfermaste, tuviste la mala suerte de enfermarte de algo que no es GES, por ejemplo. Claro, justamente. Las listas de espera para las listas de espera patologías no GES es hasta de 2 años, ¿sí? Entonces, si usted se va a enfermar de algo, ojalá se enferme de algo que esté dentro de las 82 patologías GES, porque si no va a sufrir el doble, el triple, no va a sufrir por su enfermedad, va a sufrir porque no tiene cómo atenderse, o va a ser mal atendido o insuficientemente atendido. Tenemos el sufrimiento de los trabajadores de la salud, no es menor, lo que ha ocurrido, lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que pasó en el Hospital Barros Luco esta semana, eh, la falta de insumos. Y también el hecho de que hay algunos pacientes que, como usted bien dice, están esperando por años una hora de atención y esa impotencia o esa frustración también se refleja en agresiones a los trabajadores de la salud. Exacto, Hemos visto exacto. mucho eso durante el año pasado, por lo menos se supo bastante. Es todo un sistema que se articula en función de muchas injusticias e inequidades, porque eh, yo conozco y hemos escuchado también casos de gente que profesionales, asistentes, anestesistas, que están comprando sus propios insumos para poder atender pacientes, guantes, Ya no es mascarillas, claro. ¿sí? Es muy complejo para la gente que atiende y que está a cargo del proceso de quimioterapia, ¿no? Tú sabes que si un proceso de quimioterapia se suspende por falta de insumos, el efecto, que la mayoría de las veces es muy grave para los pacientes, no va a ser el mismo. Entonces, la vivencia de un profesional de la salud, que yo no cuestiono nunca, que tienen una gran vocación de servicio, también es importante. El familiar de la persona enferma, ¿no? Que tiene que endeudarse finalmente para poder cubrir eh, eh, los gastos, porque el sistema público te deja en espera, ¿no? Cuando requieres una prótesis de rodilla, que es una patología muy habitual en personas adultas, ni siquiera personas mayores, personas adultas, tener que invertir 7 millones de pesos en el sistema privado para comprarte una rodilla nueva. Sí, sí, así es. Entonces, si tú me preguntas como de 1 a 10, ¿cuánto dolor siento? 10, ¿no? Claro. 10, pero ahora lo que está pasando recientemente es que estamos diciendo que es 10. Claro. Doctora, ya tenemos el diagnóstico, claramente. ¿Cuál podría ser la solución o a puertas de qué es lo que podría garantizar acá en estricto rigor que la salud empiece a mejorar? Porque no solamente la salud física, también es la salud mental, el estrés que deben vivir los funcionarios de la salud con esta precariedad que hay y que evidentemente afecta a sus pacientes. O sea, uno ve que hay mucho de vocación, pero la vocación también tiene un momento en que la frustración le gana a uno, porque ve que no avanza. Entonces, ¿cómo aprovechando este sistema, o sea, esta situación, esta coyuntura social en donde la gente se está sentando a conversar en asambleas ciudadanas, se está proponiendo una nueva constitución, porque tenemos el diagnóstico y es un diagnóstico además de muchos años el que usted hace, y en donde se ve, al menos en lo que yo leo, se ve que la cosa no avanza, que hay un estancamiento, incluso a veces retrocede. Pero ¿cómo podemos ir avanzando y que este barril se vaya un poquito equiparando para todos? Porque, claro, al final uno termina endeudándose, pagando, no sé, 10 millones de pesos de repente, pero no, porque sabe que en el servicio de salud no están las condiciones para una urgencia, por ejemplo. Sí, es correcto. Yo creo que estamos en un momento histórico. Lo que ha ocurrido después del 18 de octubre es justamente el camino que desde mi perspectiva, que apuesto por la participación y la organización de la sociedad civil para mejorar nuestras condiciones de vida, es clave. Poner el tema, ¿no? Perfecto.
en muchas análisis anteriores al 18 de octubre, una de nuestras conclusiones es que el enfermo no marcha, ¿no? El enfermo está enfermo, el enfermo carece de la energía y el soporte como para poder salir y demandar, ir a dejar una carta a la moneda, etcétera, etcétera, ¿no? La movilización en salud es escasa, es poquita. Y en este momento la demanda es tan global que salud junto a pensiones y educación ha sido puesto como uno de los ejes relevantes. Entonces creo que propulsar un cambio estructural al sistema de salud, por una parte, tiene que ir de la mano con todo el movimiento social que inició el 18 de octubre. O sea, transformar este movimiento social, este estallido, en una verdadera revolución que cambie las bases. Y para mí las bases están en una reforma o en una nueva constitución. En una nueva constitución. Y la Desde ahí, participación del funcionario médico, de los médicos, sin ¿en duda, qué está eso? está, diría yo, también activándose, ¿no? Por Mm. eso te decía que la denuncia continua de situaciones como lo que está pasando en Gustavo Frick, en Barros Luco, acá en Valdivia, que son la contingencia, lo cotidiano, es algo que no debe parar, Mm. ¿no? No dejar de visibilizar el problema. Tenemos problemas estructurales, pero también tenemos problemas urgentes. No podemos esperar efectivamente una constitución nueva para resolver el problema de los insumos en los hospitales. Exacto. Entonces, hay dos frentes, creo yo. Uno es el macro, dado por una nueva constitución que se escriba de manera participativa a través de una asamblea constituyente, y por otra parte, lo inmediato, lo urgente, y para hacer entender a nuestras máximas autoridades que hay algo urgente, que no hay guantes en los hospitales, que no hay insumo para la quimio, requerimos mantenernos activos con los trabajadores, con el colegio médico que tenía ha retomado ahí un rol importante, eh, los académicos, los usuarios, los estudiantes, las estudiantes de carreras del área de la salud, eh, eh, no dejando que esto se naturalice, ¿no? Y como, no hay guantes, bueno, voy a llevar mis guantes. No, no pueden no haber guantes, ¿no? Claro, hay cosas mínimas, obvio. Entonces hay que mantener esta demanda de manera de que nuestras autoridades en algún minuto bajen de este pedestal que parece que nos aseguran de que nuestro sistema de salud es uno de los mejores del mundo, ¿no? Eso Doctora, ¿y ya. esta falta de insumos, estas carencias del sector público, se pueden interpretar como una señal del gobierno de querer privatizar aún más la salud? Sí, yo soy creyente de esta hipótesis, ¿no? Yo siento que lo que ha ocurrido con la salud pública es un proceso de desmantelamiento de la salud pública, de manera de afianzar alternativas privadas, Perfecto. totalmente. La última parte de su libro se refiere específicamente al tema relativo a cuando retornamos a la democracia y tiene 3 ítems. Uno del año 94, cuando estaba el ministro Carlos Massad. Sí. Otro que tiene que ver con la ley 19.966 del régimen de garantías en salud y finalmente la píldora del día después. ¿Por qué los separó en esos 3 bloques? El estudio, lo que refleja el libro es un estudio longitudinal largo, como comentábamos al inicio, Ujú. y luego se recogen momentos coyunturales, se llaman, ¿no? Sí. Es decir, momentos en el tiempo que fueron especialmente atractivos en términos de participación social. En el primer momento de 1994, cuando lo menciona, hay una importante actividad de los gremios de la salud, trabajadores y profesionales, discutiendo con Carlos Massad, que no era médico, que era un economista, Sí, claro. un modelo que pretendía profundizar el enfoque económico sobre el sanitario, ¿no? Y fue tan grande este movimiento que terminó con la destitución de Carlos Massad, uno de los Chicago Boys, de hecho, ¿no?, del gobierno de Pinochet. Y entonces hay ahí una tensión muy interesante. En el segundo de los momentos coyunturales tuvo que ver con toda la presión también que existió desde la sociedad civil para aprobar lo que fue el auge en ese momento. Hubo una campaña mediática muy interesante. El gobierno de Ricardo Lagos implementó una gran cantidad de recursos para convencer a la gente de que el auge iba a resolver nuestros problemas de salud pública. Sí. Entonces ahí también se da un momento coyuntural interesante. Cosa que Y no en el resultó último, por lo demás. que por cierto luego sabemos que no resulta.
Y en el tercero, el movimiento por la píldora, uno de los momentos, porque la discusión por la píldora fue muy extensa, pero fue interesante porque se enfrentaron organizaciones sociales pro aborto, ¿no? Pro píldora, y aparecieron hacia la luz pública, ¿no? Que sabíamos que existían estas organizaciones más bien conservadoras, pro vida, que pusieron incluso en riesgo el uso de métodos anticonceptivos antiguos, como el dispositivo intrauterino. Entonces, se seleccionaron esos tres porque reflejan distintas formas de expresión de la participación y de la movilización social. Perfecto, perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por el contacto. Esperamos que tenga una buena acogida su investigación, su libro. Esperamos también una actualización ahora con los movimientos sociales y con el aborto. Hay material ya para empezar a pensar en una segunda parte. En una segunda edición. Claramente la participación social está teniendo ahora su momento. Y el aborto, no lo olvidemos. Un derecho. Uno de los temas. Muchas gracias, doctora, por el contacto. Gracias a ti, Paz. Éxito. Un gusto. Gracias. Hasta luego.